¿Qué tal? Bienvenidos a Desafíos. Hoy vamos a conversar acerca de las herramientas 2.0. Para eso invitamos a Ana Rodera, ella es investigadora de la Universidad Abierta de Cataluña. Bienvenida, Ana. Gracias. Ana está con nosotros porque es investigadora de las herramientas 2.0 y está haciendo una pasantía en el sistema de posgrado de la UNED y está con nosotros en la maestría de tecnologías de la UNED. Exacto. También elaboraste una tesis acerca de los profesores 2.0 en la Universidad del siglo XXI. Hablamos de todo esto, 2.0, el siglo XXI, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que a partir del 2006 o 2005 aproximadamente hubo un gran cambio en Internet, surgieron una serie de tecnologías y estas tecnologías hicieron que la persona pasase de ser consumidor pasivo de información a poder producirlo, ¿no? Y un poco la educación lo que tiene que hacer es sacar ventaja de esta posibilidad de convertir tanto al profesor como al estudiante en productores de información y de conocimiento. Estamos hablando de eso, básicamente. Es la sociedad del conocimiento ahora. Exactamente. ¿Y cuál sería entonces el rol de las universidades? Bueno, el rol de las universidades, yo creo que hay como tres grandes roles, ¿no? Y que han existido siempre y yo creo que perdurarán en el tiempo, que uno es su papel como instituciones para investigar, su papel como instituciones para educar y la parte de gestión. Entonces yo creo que esos roles no cambian, lo único que pasa es que con las tecnologías las formas de hacer pueden ser diferentes. Yo quiero que hoy podamos conversar acerca de tres temas principales. Las transformaciones de la universidad, en este contexto de la 2.0, las transformaciones del profesorado y las técnicas en el aula. A ver si nos da tiempo en esta entrevista de hacerlo. Pero empecemos entonces con esto de las universidades. ¿Qué transformaciones deben de hacer para acoplarse a estos cambios y a esto de la web social? Bueno, una cosa es lo que se pretende hacer y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Lo ideal sería, bueno, que desde estas universidades se empezase a adoptar una cultura 2.0 y esto lo dice todo el mundo, igual que se dice que se tiene que innovar, ¿no? Pero nadie dice un poco el cómo. Yo no tengo la fórmula mágica, pero por ejemplo cuando hablamos de cultura 2.0 significa que en el diseño de programas introducir el compartir, el colaborar, que es lo que va ligado a la cultura 2.0, ¿no? El integrar las tecnologías, en capacitar a la gente que está trabajando en la universidad, sea en el ámbito administrativo o sea dando docencia o investigando, para que se apropien de esas tecnologías y agilicen procesos. Entonces, yo creo que un paso importante sería todo el tema este, ¿no? de apropiar la cultura 2.0 y después, por ejemplo, también el dar mayor protagonismo a las personas que trabajan en la universidad y aprovechar su conocimiento. Una de las características de la web 2.0 es que el conocimiento es compartido y el conocimiento se puede generar gracias a estas herramientas colaborativamente, ¿no? Pues las universidades yo creo que tendrían que potenciar esto, el aprovecharse del conocimiento de los otros y potenciar dinámicas o programar dinámicas para no repetir procesos y hacerlo todo de una forma mucho más eficaz, dando protagonismo a todos los agentes que intervienen en la universidad, sean estudiantes, profesores como personal administrativo. Estamos hablando de universidades tanto educación a distancia, como universidades presenciales, cualquier tipo de universidad. Sí, yo creo que cualquier tipo de universidad puede empezar a trabajar con esta cultura 2.0, donde prima la colaboración y lo que yo creo que esta distinción que antes era como muy marcada de la universidad presencial y la universidad virtual, cada vez es más permeable, ¿no? Porque ahora casi todas las universidades que empezaron siendo presenciales 100%, ahora la mayoría de ellas ofrecen maestrías blended, ¿no? Que quiere decir que una parte de las asignaturas se da presencialmente y otra parte es posible seguirla online. Entonces yo creo que la distinción ahora entre lo presencial y lo virtual queda un poco así, no se ve tan claro como antes, ¿no? Entonces por eso creo que es fácil que adopten tanto unas como otras todo el tema de las tecnologías, pero sobre todo la cultura, porque yo creo que no es una cuestión de manos, sino es una cuestión de mente. Qué interesante, me gusta esta posición de que esto de las tecnologías, pues obviamente van aplicadas a la docencia, pero aquí estás involucrando al personal administrativo, a que todos los servicios que se le dan al estudiante, tanto académicos como administrativos, sea utilizando la 2.0 y bueno, y si vamos hacia la 3.0, pero ya luego hablaremos de eso.
Hablemos de esto de la administración, bueno, del papel de la universidad, los retos o las condiciones que una universidad debe tomar, no sé si en políticas o en gestión, para hacer esta transición, buscar esta cultura. Primero la universidad se tiene que informar, ¿sí? Tiene que hacer un proceso de filtrado de información, ver ejemplos de otras universidades que ha funcionado bien, que ha funcionado mal, mirar las características de la propia universidad y a partir de ahí adaptar a su contexto, ¿no? No todas las universidades van a adoptar esta cultura 2.0 de la misma manera. Entonces yo creo que es importante mirarse por dentro y mirar qué ha funcionado fuera para poder transferir y poder transformar. Después yo creo que otro proceso clave sería diseñar desde abajo, preguntando a la gente, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Sabiendo qué sabe la gente para poder diseñar algo con lo que se sientan verdaderamente cómodos y lo puedan coger. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta estos aspectos podemos empezar a diseñar algo con lo que cualquier persona que está interviniendo en la universidad se sienta bien y se sienta a gusto intentando adquirir esta cultura 2.0. Y después creo que otro punto importante sería todo el tema de la incentivación, o sea, porque creamos o no, siempre funcionamos por incentivos, ¿no? Entonces, potenciar o premiar, y no digo solo económicamente, ¿no? Sino hay otras formas de premiar a la gente que está empezando a utilizar las tecnologías de una manera que favorece sus procesos de trabajo, ya sea administrativo, de gestión o un profesor o un estudiante. Entonces yo creo que se tiene que premiar eso y se tiene que evidenciar y sacar a la luz. Y ahora con la web 2.0 hay numerosos mecanismos de difusión que se pueden utilizar, la mayoría son gratuitos, entonces un poco investigar qué tipo de mecanismos para sacar a la luz las buenas prácticas que se están haciendo en las facultades. En tu experiencia, ¿has encontrado algún tipo de resistencia ante los cambios? O sobre todo, pues conociendo que provenís de la Universidad Abierta Cataluña, ¿qué nos puedes comentar de qué está pasando allá? ¿Qué está pasando? Bueno, la Universidad Oberta de Cataluña es un contexto muy particular porque todos los estudios que tiene son online, pero así a nivel general, de mis amigos que trabajan en diferentes universidades y escuelas, yo creo que hay una reticencia muy grande a utilizar las tecnologías, sobre todo por parte de los profesores, por desconocimiento. Ellos tienen miedo de tocar el ordenador y que aquello explote, ¿no? Entonces, contra esto, bueno, para solventar este problema, ¿qué es lo que hacen? Pues se proponen programas formativos. Pero ¿qué pasa? Que esos programas formativos los propone alguien desde arriba. Entonces no responden a las expectativas y a las necesidades de un profesor. Y nadie les pregunta, ¿y tú qué necesitas en el aula? O, por ejemplo, ahí en España se apostó mucho por poner un ordenador por cada niño. Entonces se hizo una inversión muy fuerte de dinero, se dotó a todos los colegios con wifi, a los institutos, y después se dieron cuenta que los profesores tenían una pizarra digital en clase y no la sabían utilizar, o no sabían utilizar la tablet, o no sabían utilizar el portátil. Entonces, es lo que comentaba antes, no es una cuestión de manos ni de tecnologías, es una cuestión de aquí, ¿no? De crear esa cultura y de preguntar qué necesita el profesor, formarlo, y hay una parte que sí que es una parte de formación a nivel de uso de la herramienta, de competencia digital a nivel tecnológico, pero hay otra parte que es a nivel de aplicación en el aula. Yo cómo esta herramienta la puedo implementar, que yo creo que muchas veces es el cómo que se olvida. Vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento retomaremos este tema entonces de las transformaciones del docente. Ya volvemos con Ana Rodera. ¿Cuáles acciones podrían favorecer la integración para la filosofía 2.0? Ana, en el segmento anterior estuvimos conversando de las transformaciones de la universidad como institución y también planteaste lo del profesorado, los docentes, como que aparecen nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y nuevos roles. Exacto. ¿Cuáles recomendaciones, tenés muchos consejos para aplicar estas tecnologías 2.0 en el aula? Yo pienso que antes de adentrarnos en el aula,
tenemos que mirar ese profesorado, cómo se está reciclando, qué tipo de formación está recibiendo. Entonces, en esas formaciones se tendría que trabajar una parte a nivel de cultura, de concienciarlos de en qué les beneficia conocer la cultura 2.0, los procesos colaborativos que van ligadas a ellos. Después habría una parte también de formación a nivel de tecnología, de utilizar, no hace falta que conozcan todas las herramientas porque es misión imposible, ¿no? Pero sí aquellas que ellos consideran que pueden ser útiles en su clase. Y después hay una parte también que muchas veces se olvida, que es la parte metodológica, para no seguir enseñando como antes, ¿no? Promoviendo aprendizajes memorísticos. Entonces yo creo que esos tres contenidos deberían ser básicos dentro del desarrollo profesional docente de todas las acciones formativas que se planteasen, ¿no? Y partiendo sobre todo de lo que ellos necesitan. Y una vez están formados los profesores es el momento de aterrizar y de llevar los conocimientos que han aprendido en el aula, ¿no? Y desgraciadamente el profe yo creo que es una de las profesiones más egoístas que hay, ¿no? Porque cuando tú llegas al aula cierras la puerta y no dejas compartir tu acción con los demás profesores. Entonces esto entraría también dentro de la dinámica del cambio cultural. Entonces a la hora de intentar integrar las tecnologías en el aula de una manera eficaz, hay que recordar lo que todo el mundo dice, ¿no? Que las tecnologías son un medio y no un fin en sí mismas. También hay que pensar que esas tecnologías van ligadas a una metodología. Entonces, si nosotros seguimos proponiendo actividades del tipo memorístico o actividades simplemente de aplicación, esas tecnologías, digamos que están allí para seguir haciendo lo mismo de antes, pero bueno, podemos decir, justificar que utilizamos un portátil y lo hacemos más rápido. Entonces sería también la forma en que nosotros planteamos la actividad en el aula, promoviendo metodologías que no son nuevas ni son innovadoras. Lo que pasa que bueno, durante mucho tiempo muchos profesores no las hemos utilizado, ¿no? Pero el aprendizaje basado en problemas, o aprender a partir de proyectos, o realizar situaciones de rol o de simulación, como he dicho antes, no son metodologías nuevas, pero por desgracia no son las más comunes. Entonces también yo creo que las tecnologías, cuando las llevamos al aula, tienen que ir acompañadas de este cambio a nivel metodológico que afecta al rol que tendrá el estudiante y al rol que tendrá el profesor. Ahí me estás hablando de, bueno, quería hacerte más bien esta pregunta porque me parece que es el tema de lo que quería preguntarte. E-learning 2.0 y la pedagogía 2.0, ¿qué es cada una? Definámosla. Bueno, para mí, cuando hablas de e-learning, significaría todo lo que está en la nube, todos los procesos de aprendizaje, de enseñanza y evaluación también que se desarrollan en la nube, ¿no? La pedagogía 2.0 podría ser una pedagogía que no necesariamente se tendría por qué desarrollar en la nube, pero que hace uso de las tecnologías que están en Internet. Entonces yo, para mí, sería la diferencia significativa, ¿no? Una que la encuentras todo en la nube y la otra que es, independientemente del sitio donde la realices, estás haciendo uso de esas tecnologías como un recurso más, como podrían ser en nuestra época el papel y la libreta. Vos muchas veces has hecho referencia a las tecnologías, que hay unas o aplicaciones que son específicamente educativas y hay otras que no nacieron con ese fin, pero el docente es quien las aprovecha para eso. Sí, yo creo que, por lo que he visto en Internet, la mayoría de servicios no los ha diseñado un pedagogo o un tecnólogo con un diseñador instruccional, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Y vemos que hay muchas instituciones que los profesores tienen un grupo en Facebook y siguen la asignatura por Facebook, ¿no? O el WhatsApp, cuando se fomenta el trabajo colaborativo, pues muchas veces se pide a los estudiantes que monten un grupo de WhatsApp para compartir imágenes o archivos o lo que sea. Entonces, sí que hay muchos servicios y aplicaciones que no son educativos, no han sido diseñados para la educación, pero es el profesor el que decide aplicarlos para que tengan una repercusión en su aula. Entonces, en ese sentido, lo que el profesor tiene que tener muy claro es qué quiere hacer, qué acciones quiere desarrollar y después elegir la aplicación que mejor le convenga, ¿no? Ahora me estoy imaginando pues, una aplicación o un servicio para crear mapas mentales. Pues sería ideal, por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes trabajen en grupo y elaboren un mapa mental sobre los contenidos más relevantes de un tema, o que me lo presenten, o que ellos mismos cojan y digan vamos a presentar un tema al resto de compañeros y estructuren esa presentación a partir de ese mapa mental, por ejemplo. Y esa herramienta de mapa mental nunca estuvo diseñada para educación, ¿no? Simplemente estuvo diseñada a lo mejor para exponer unas lluvias de ideas que antes hacíamos sobre una servilleta. ¿Y cuáles serían los beneficios ahora
de utilizar estas herramientas de la web social en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Yo creo que hay una parte que es que no la puedes desligar, ¿no? Que estamos en la sociedad del conocimiento y las tecnologías las tenemos sí o sí. Entonces, yo creo que la universidad o las escuelas no pueden negarse a no integrar las tecnologías en su aula, es casi como una obligación. Lo que pasa es que lo tienen que hacer educativamente, entonces tienen que reflexionar acerca de todo lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay una parte de formación del profesorado, de adquisición de la cultura, de concienciar incluso a las familias, porque muchas veces ellos son reticentes porque desconocen qué beneficios les puede aportar el uso de la web 2.0. Pero también yo veo que, a ver, si la preparación de un estudiante sale para cuando va a conseguir un empleo, sale con las herramientas y estas destrezas. Sí. Y hablas de la 2.0 es colaborativo, entonces es mucho trabajo en equipo, mucho hasta, bueno, en valores yo lo veo como de compartir, ¿verdad? Hasta los derechos, el Creative Commons, ¿verdad? Que es todo esto de colaborativo que envuelve esto. Sí, exacto. O sea, lo que nos están permitiendo estas tecnologías es que el conocimiento sea fácil compartirlo, ¿no? Y crearlo colaborativamente. Y, por ejemplo, si nos fijamos en las grandes empresas que todos tenemos en mente como Google o como Apple, ellos lo que están valorando es la creatividad, por ejemplo. Y muchas de estas herramientas, con una adecuada aplicación en el aula, que quiere decir que el profesor plantea actividades creativas, es decir, que el alumno tenga que ir más allá de la simple repetición o memorización o aplicación, sino que haya pues, unas actividades de análisis y unas actividades de creatividad. Las herramientas de 2.0 lo que hacen es agilizar esos procesos y hacerlos más fáciles. Ahora todo el mundo puede grabar un vídeo y puede ser creativo y grabar ese vídeo porque tenemos el móvil en el bolsillo y sacamos la cámara. Y antes eso era difícil. Entonces, gracias a la 2.0, una correcta aplicación, estamos trabajando esa colaboración que después es cierto, te la van a pedir en la empresa, ese trabajo en equipo, bueno, saber adoptar diferentes roles. Y bueno, no sé, yo creo que es una de las principales ventajas que tiene la 2.0 siempre y cuando haya un trabajo previo de planteamiento y de saber qué objetivos estamos buscando. Ahora, hay una nueva forma de evaluar también. Están estas nuevas formas, los roles o juegos o simulaciones, y cómo evalúas eso, cómo evalúas el conocimiento, o si es un trabajo colaborativo, cómo evalúas a cada persona. Bueno, por una parte estarían todas estas metodologías, que las vamos a llamar nuevas, pero que bueno, que siempre estuvieron allí. Y después está la parte de evaluación. Entonces, bueno, en nuestra época siempre nos evaluaban con los exámenes, que tú ibas allí, te lo estudiabas, te lo memorizabas y ya está, y lo único que hacías era reproducir, ¿no? Y ahora, y antes también teníamos la posibilidad de aplicar, bueno, otras estrategias, por ejemplo, la coevaluación, que sería que un profesor pidiese a sus estudiantes que estableciesen, antes de iniciar la lección, qué criterios de evaluación se van a aplicar. Entonces, de esa forma lo que estamos haciendo es integrando al estudiante en el proceso de aprendizaje, ¿no? que es lo que todo el mundo dice, vamos a hacer que el estudiante sea protagonista, pues hagámoslo de verdad, ¿no? Entonces, esto sería una forma, un instrumento que se podría generar, pues es una rúbrica de evaluación con unos criterios y unos indicadores que pueden estar establecidos por un profesor, por varios profesores o por profesores y estudiantes, por ejemplo. Otra forma de evaluar sería a través de la autoevaluación. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer uso de un blog, ir recogiendo el alumno, utilizar ese blog como un portfolio, ir recogiendo sus evidencias de cada día y tenerlas allí guardadas. Y además todos sabemos que cuando compartimos algo que lo va a ver mucha gente, somos más cuidadosos. Entonces, eso sería otra estrategia de evaluación que podríamos utilizar. También podemos utilizar una evaluación intragrupos e intergrupos, ¿no? Si estamos trabajando en equipo, pues yo te evalúo a ti, tú me evalúas a mí, a partir de unos criterios que consensuamos, o también podríamos evaluar el trabajo de otros, y de esa forma también estamos descargando un poco al profesor, para que sea guía y facilitador, ¿no? que es la tendencia, lo que se dice que tiene que hacer ahora. Es un trabajo muy creativo y me gusta esta idea que sea colaborativo, y también tanto entre los mismos estudiantes como entre los mismos docentes. Ya volvemos entonces, vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos con Ana Rodera conociendo cómo sacarle provecho a estas herramientas 2.0.
Profesores 2.0 en la universidad del siglo XXI. Hoy Ana Rodera ha estado compartiendo con nosotros un montón de consejos y de sugerencias, sobre todo para los docentes, acerca de cómo hacer o implementar estas herramientas 2.0, trabajo colaborativo, la web social. Una pregunta, algunas de estas técnicas pueden ser muy nuevas para nosotros. En España se están aplicando, el docente hace una clase completamente así, con tantas herramientas y tantas técnicas y la evaluación, y aplicando todo esto. Bueno, yo no sé, no puedo hablar por boca de todos, pero yo creo que sí que hay una tendencia a que cada vez los profesores se van apropiando de las tecnologías, quizás no de la forma más adecuada, como comentaba anteriormente, a lo mejor se ha volcado la tecnología y después se han dado cuenta de que tenían que formarse y va todo como un poco el mundo al revés, pero yo creo que sí que la tendencia es a intentar hacer que esas tecnologías sean un recurso más que está en el aula, ¿no? Lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, los profesores de educación infantil, los que dan cursos desde 3 años hasta secundaria, hasta los 16, yo creo que ellos están como más abiertos de mente y de corazón para implementar estas tecnologías agrupadas con las metodologías en el aula. En cambio, cuando llegamos a la universidad, no sé si es la libertad de cátedra, no lo sé exactamente, pero creo que los profesores se vuelven un poco más reticentes o son un poco más miedosos a adoptar esas tecnologías, ¿no? Entonces ves cambios muy sutiles, como que antes llevaban sus hojas de color amarillo porque eran las mismas año tras año y ahora llevan el PowerPoint, pero es el mismo año tras año. No quiero generalizar, pero sí que es verdad que muchas veces se entiende que la inclusión de estas tecnologías simplemente es para pasar del papel a la pantalla, ¿no? Y no debería ser así. Yo soy optimista y creo que sí que vamos por el buen camino, aunque muchas veces estamos dando como rodeos para seguir hacia adelante. Me imagino que ahí nos puedes ayudar en cómo elaborar el diseño y el desarrollo de actividades para un docente. Bueno, te voy a hablar de un caso que conozco mucho, que es el mío. Entonces estoy pensando que, por ejemplo, en una petición que me hacen para formar a docentes, y entonces lo primero que hago siempre es pasar un cuestionario online, y voy a decir la herramienta con la que lo diseño y todo, con un Google Drive, formularios. Entonces en ese cuestionario lo que hago es preguntarles sobre sus necesidades, sobre sus expectativas, y muchas veces los profesores o cualquier persona que quiera mejorar su competencia digital no sabe exactamente el nombre de la herramienta, pero sí que sabe que quiere, pues, por ejemplo, gestionar mejor su tiempo o quiere realizar presentaciones en público. Entonces lo que se les pide es eso, ¿no? ¿Qué acciones quiere implementar y cómo las quiere llevar a cabo, qué quiere agilizar, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de cuestionario, de conocimientos previos, expectativas que se tiene que hacer para después los diseñadores instruccionales empezar a configurar esa formación, ¿no? Entonces esa formación también tiene que contemplar un apartado tecnológico, de dominio técnico de la herramienta, y un apartado, como decía antes, a nivel metodológico. Y está claro que a nivel de tiempo siempre tienes restricciones, ¿no? Entonces yo creo que tienes que elegir aquellas metodologías con las que los profesores se sienten menos seguros, ¿no? Y entonces darle unas bases y dejarles también enlaces y recursos que cuando ellos estén en casa, el domingo por la tarde, después del café, ellos puedan recurrir allí, porque obviamente el profesor que les da esa facilitación después no vuelve a estar, ¿no? Entonces un poco sería eso, programar sesiones no muy largas, a lo mejor de 4 horas con un descanso, porque sobre todo a nivel, cuando tocas tecnología, es cansado a nivel mental, y combinar esa parte tecnológica con esa parte metodológica, ¿no? Y después yo creo que ha de haber un proceso de acompañamiento, no solamente cuando estás en la clase impartiendo esta formación de actualización a los profesores, sino también después, porque los problemas surgen cuando estás en el aula y cuando te ves allí solo ante el peligro con tu preci y no sabes muy bien para qué utilizas el preci, o no sabes muy bien por qué estás haciendo un juego de rol donde tus estudiantes están por grupos llevando la edición de un periódico. Entonces yo creo que es interesante que ese facilitador esté siempre ahí para poder brindar apoyo a este profesorado, ¿no? Y después también creo que es importante evaluar cómo ha ido todo el proceso, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? O sea, hay un proceso y hay un producto final. Entonces hacer una evaluación, ver qué ha funcionado y ver qué no ha funcionado. Y no pasa nada si ha habido algo que no ha funcionado, porque eso es lo que nos ayuda, es que, bueno, la siguiente vez pues plantear mejor esa acción formativa. Ana, nos quedan unos pocos minutos, pero tal vez para mensaje final,
recomendaciones acerca de esta sociedad del conocimiento, esta cultura de la 2.0. Bueno, yo tengo solo una recomendación y bueno, es algo que llevo reivindicando desde que era estudiante, y es que yo creo que las universidades tienen que acercarse más a la sociedad, al mundo profesional, y ofrecer unas prácticas educativas que realmente sirvan a las personas y no estén desvinculadas de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y que cuando salgas de la universidad realmente tengas un background y unos conocimientos, tanto a nivel teórico como prácticos, que puedas implementar relativamente rápido. Y después yo creo que hay una parte fundamental, que es que, bueno, aprender no necesariamente tiene que ser una cosa seria, ¿no? Entonces yo desde aquí insto a los profesores a que intentemos, en la medida de lo posible, diseñar procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación donde, bueno, que tengan cabida las sonrisas. Perfecto, muchísimas gracias, Ana, por este ratito. A ti. Y gracias pues por las recomendaciones para que la web 2.0 pues sea un entorno para el aprendizaje y para la enseñanza. Gracias a ustedes por estar hoy con nosotros.